Bueno chicos, muy buenos días. Hoy miércoles 25 de mayo, más o menos a las 11 del mediodía. Está haciéndose la grabación en cuanto a lo que va a ser la segunda práctica de Excel. Está dirigida a los dos paralelos, ¿no? Al paralelo A de la mañana y al de la noche. Eh, ya que por algunos motivos de trámites de documentación se viene retrasado, pero obviamente el tiempo de trabajo se les va a recompensar, ¿no? Se les va a dar el mismo tiempo de trabajo a ambos paralelos. Bueno, continuando con Microsoft Excel, tenemos como siguiente objetivo poder elaborar una ficha técnica de cocina ya con las columnas que habíamos visto anteriormente en la práctica 1, ¿no? De preparación, ingredientes, unidad, cantidad, costo proveedor y costo total. Y obteniendo, ir obteniendo, por ejemplo, nuestro costo final de la receta, ¿no? Y posteriormente a eso, pudiendo sacar su costo unitario, margen de error, primera suma, factor multiplicador, precio antes de impuesto, impuesto del 16% y un precio de venta. Desde un punto de vista gastronómico, en cuanto a la aplicación de restaurantes, eventos, hoteles, caterings, ¿no? Que ustedes pueden desarrollar como, como cocineros, ¿no? Entonces, esta ficha técnica tiene que ser automatizada. Es decir, ¿qué es lo que va a costarles realizar? Va a ser la elaboración. Ustedes ya saben cómo formar, ¿no? Cómo diseñar, en este caso, todos los bordes, ir empezando a combinarlos, poniendo el nombre, ficha técnica, etcétera. Entonces tienen que poder diseñarse, ¿ya? Y en este caso quiero que lo diseñen de esta manera, ¿no? Entonces combinarán una parte de acá, aquí insertarán una imagen, etcétera, ¿no? Y eso es prácticamente lo que tenemos que ir realizando en esta práctica, para que no tardemos, ¿no? En este caso el video. Tiene que tener la parte de la ficha técnica, el nombre de la receta, ya, cantidad de packs, materia prima en porcentaje que les explico en este momento. Primero el diseño, ¿no? Descripción del plato, donde generalmente ponen qué es, ¿no? El pique macho es una receta boliviana, el cual lleva filete de res, ¿no? Cortado en doble parmentier, que son sellados, ¿no? Marinados en salsa soya, mostaza, cerveza, con papas fritas en corte bastones y así, ¿no? Es una descripción técnica del plato. Luego tenemos el espacio de la imagen, en el cual ustedes pueden poner su imagen. Y posteriormente tenemos ya las columnas que conocemos, que en este caso son 6: preparación, ingredientes, unidad, cantidad, costo proveedor y costo total. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, lo interesante va a ser trabajar, por ejemplo, en torno a lo que es el formato. A muchos de ustedes con los cuales nos hemos visto el día lunes y el anterior miércoles, porque dividimos en grupos algunas materias, se les había explicado que este tipo de fichas técnicas las van desarrollando hasta el final de su trabajo, ¿no? Pero hasta el final de su carrera, llegando a sexto semestre, quinto semestre, donde hacen la elaboración o su defensa de proyecto de grado, en la modalidad que ustedes escojan. ¿A qué me refiero con esto? Que es importante que dominen este tema, porque, a ver, vamos a buscar, ¿no? Si ustedes encuentran en este caso proyecto, proyectos, ¿no? Vean, por ejemplo, este es un proyecto de grado de la gestión 2019, ¿no? Este proyecto de grado tiene obviamente su investigación, ¿no? Y todo lo demás, pero llega a un punto que es el capítulo 3, que es el de propuesta, innovación, solución, problema, en donde se empieza a trabajar con fichas comparativas, las cuales ustedes tienen que diseñar. Y también se empieza a trabajar con una ficha técnica de cocina, que como ustedes pueden ver es una ficha técnica trabajada en Excel y que tiene casi el mismo formato: ingredientes, unidad de medida, costo unitario, cantidad, costo y elaboración, ¿no? En esta ficha técnica, que obviamente el estudiante ya ha definido y ha egresado, también tiene cantidad de packs, ¿no? Porcentaje de merma, perdón, porcentaje de materia prima, y también tiene costo unitario, margen de error, primera suma, factor de multiplicación, precio, impuestos. Es lo mismo, solo que ha variado un poco el diseño, ¿no? La imagen está en la parte inferior, no en la superior, la elaboración o preparación en el lado derecho, no en el izquierdo.
Pero bueno, tiene la misma esencia de tabla. El objetivo es buscar un costo total, un costo unitario, a esto sumarle los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una modalidad de defensa en cuanto a lo que es el proyecto de grado y que les va a servir, ¿no?, hasta el momento de defender. Luego, la siguiente práctica es la aplicación de gráficos estadísticos para sus encuestas, sus grupos focales, etcétera. Pero, hasta aquí estamos bien, ¿no? Tenemos esta facilidad, en este caso, ya, de trabajar. Y en la primera práctica ya hemos visto más o menos cómo tenemos que trabajar en cuanto a los ingredientes. Por ejemplo, el ejemplo de la ficha nos dice ya que el chef, con el chef o la chef que nos va a pedir los insumos, vamos a lograr un pique macho. ¿Ya? Este pique macho obviamente cuenta con ingredientes. Generalmente les dan los ingredientes por grupos o compran en cantidad y luego se distribuye. De cualquier manera, ustedes en algún momento se distribuyen los ingredientes y los tienen en menos cantidad de la que han comprado. ¿A qué me refiero? Si han comprado 3 kilos de lomo, de res, se dividen y al hacer su ficha técnica o su recetario, ustedes tienen que determinar cuánto entra, ¿no? O el docente les dice, entra 500 gramos, 600 gramos, 700 gramos, entra esta receta. Pero esta receta tiene una cantidad de packs, esto quiere decir cantidad de porciones, para cuántas va a alcanzar. Entonces aquí ya tengo lomo de res, chorizo, papa, huevo, aceite, tomate, locoto, sal, cerveza. Dentro lo más primordial de un pique, ¿no? Faltan mayonesa, mostaza, etcétera, ¿no? Pero ya tenemos aquí. Y lo importante, y por algo está resaltado la columna de unidad y costo proveedor. Yo les había comentado la práctica pasada, que lo mejor es trabajar en kilogramos para la facilidad de elaboración de su ficha. Y ahorita van a entender por qué. Obviamente el costo de este lado también está en kilogramos, porque tenemos que tomar en cuenta que está 0,350. Si fuera solo, por algún motivo, 350, estaríamos hablando en este caso de 350 kilos, ¿no? Entonces aquí tendría que cambiar mi unidad de medida y trabajar con 350 gramos. Para no complicarles la vida, para que vean más adelante cómo vamos a trabajar, les sugiero que siempre trabajen con kilogramos, respetando los 3 decimales después de la coma. ¿Ya? Entonces tenemos lomo de res, el docente nos está pidiendo lomo de res 350 gramos, chorizo 0,150 gramos, papa 0,350 gramos, huevo 4 unidades, ¿no? Podríamos reducir quizás a 2, quién sabe. Aceite 0,200 ml, ¿no? Tomate 0,250 gramos, cebolla 120 gramos, locoto 0,080, es casi un locotito nomás. Sal, cantidad necesaria, palabra importante que vamos a ver hoy día. Y cerveza 0,200 ml, porque estamos hablando de litros. ¿Ya? Entonces, una vez que tengan esto ustedes, cada uno va a hacer una receta que guste. ¿Ya? Lo que tenemos que ir sacando son los costos de proveedores, ¿no? Con una fórmula que ya sabemos cuál es. Pero ahora la dificultad se encuentra en obtener precios reales con precios de mercado que ustedes conocen. ¿A qué me refiero? En la parte de arriba, que esta fue la guía para algunos estudiantes que ya pasaron la clase de la anterior semana. Ya. Aquí había unas fórmulas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y también había una tablita, que en este caso vamos a ver acá. ¿Ya? Que es esta misma tabla. La vamos a sacar de acá. ¿Ven? Venimos acá y la copiamos aquí. Perfecto. Esta la vamos a ampliar un poquito para que la vean bien. Ahí, perfecto. Y le vamos a aumentar una casillita. Esto simplemente es para el ejemplo. No lo van a hacer ustedes. Quiero que entiendan una cosa. Los precios que ustedes manejan en el mercado son importantes. ¿Ya? Entonces, aquí hay unas fórmulas básicas para que ustedes se puedan ayudar. ¿A qué me refiero? Generalmente no compran un kilo de tomate, o para su propia casa, para su propio consumo, no compran un kilo de tomate, compran 200 gramos de cebolla, ¿no?
Cuando hacemos compras para cocina o tal vez familiares, compramos arrobas, cuartillas, libras, ¿no? En algunos casos y kilos, o en algunos casos unidades, piezas, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo de la mantequilla pil, por lo menos hay una de 100 gramos, hay una de 200 gramos, con sal, sin sal, ¿no? Entonces, para poder trabajar tienen que conocer el peso que tiene una arroba, ya en gramos, eh, el peso que tiene una cuartilla en gramos, obviamente el peso del kilo en gramos, eh, el peso del litro, por ejemplo, en ml, y el peso de la cuartilla. Estos van a ser los más utilizados, ¿no? Puede haber más, ¿sí? Y en este caso del ejemplo, veamos, ¿no? El más fácil va a ser el lomo de res. El lomo de res, nosotros sabemos que generalmente ronda entre 35 y 45 bolivianos, 38 y 45 bolivianos el kilo. Obviamente esto sería fácil, ¿no? Si digamos determinamos que está 42 bolivianos, ¿no? Como determinamos que está 42, nuestra fórmula ya sabemos que generalmente inicia con un igual, y multiplicamos, ¿no? La cantidad por el precio del costo proveedor. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estos 350 gramos, ¿ya? Estos 350 gramos que estoy utilizando para mi plato me cuesta 14,7. Viene en la parte de arriba, donde dice el número, le aumentan un decimal más, van a manejar solo dos decimales luego de la coma. Y me está diciendo que 350 gramos de carne me cuesta 14 bolivianos con 70 centavos. ¿Ya? Esa fórmula ya la conocemos, súper básica, sencilla, pero que nos ayuda un montón, ¿no? Para ese tipo de fichas. Y en el caso del chorizo llega a ser lo mismo, ¿no? Generalmente el chorizo, por ejemplo, yo utilizo un chorizo parrilla Sofía que tiene un costo de 30 bolivianos el kilo, ¿no? Y por eso está tiqueado esto, ¿no? Vean, kilo, el precio del kilo, 42. El precio del kilo de chorizo, 30 bolivianos. Entonces, mi fórmula vuelve a ser la misma, ¿no? 0,150, en este caso por 30. Lo mismo, de igual manera me está diciendo que estos 150 gramos de chorizo que yo voy a utilizar para mi pique tiene un costo aproximado o exacto de 4,50. 4 bolivianos con 50 centavos yo voy a gastar en 150 gramos de chorizo para la receta de mi pique, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. Algunos lo entendieron a la perfección, algunos se complicaron un poquito, pero bueno. Aquí ya vamos a entrar en temas más complicados, que por ejemplo van a ser el tema de la papa, ¿no? No todo el mundo compra papa en kilo, ¿no? Mucho menos en unidad, ¿no? La mayoría compramos arroba, cuartilla. Entonces, aquí ya empieza su expedición, en el caso de ustedes, de sus precios de mercado, ¿no? Aquí me voy a hacer una ayuda de memoria para que entiendan qué está pasando, ¿no? Vean, aquí estamos poniendo igual nosotros ese costo proveedor de ayuda a memoria para que sepan qué está pasando acá, ¿ya? Entonces aquí voy a poner costo proveedor, ¿ya? Es la misma tabla que tenemos aquí arriba, ¿no? Pero aquí ya me estoy dando una ayuda a memoria, ¿no? Porque, ¿de dónde estoy sacando yo estos 42? ¿Qué es este 42? Había así 42 bolivianos el kilo, ¿no? El chorizo lo mismo, me dice que son 30 bolivianos el kilo, ¿ya? Yo sé que mucha gente lo entiende, pero aunque no lo crean, hay gente que les va a costar mucho. Entonces por eso quiero que vean esta ayuda a memoria, este lado. Y ya nos venimos a lo que va a ser la papa, ¿ya? ¿Qué pasa con la papa? Generalmente nosotros manejamos un precio diferente. ¿A qué me refiero con eso? Puede que muchos me digan la cuartilla, como en la anterior clase, ¿no? Muchos me decían, la papa la hemos comprado la cuartilla de 10, entre 10 y 12 bolivianos. No hemos comprado kilos, chef. No sabemos cómo sacar eso. Entonces, si ustedes han comprado, ¿no ves? Si ustedes han comprado la cuartilla de papa, ¿en cuánto la han comprado? Importante saber, ¿no? Entonces, la cuartilla de papa me han dicho que están entre 10 y 12. Digamos 12. La cuartilla de papa está a 12 bolivianos. Y aquí arribita, si buscamos, tenemos más o menos la idea, ¿no? Nos dice que una cuartilla
había sabido pesar, ¿no? 2700 gramos. ¿Lo ven? Ahí está, ven. No tenemos una cuartilla, había sabido pesar 2600 gramos. Y el precio había sido de 12 bolivianos. Y aquí mismo, en la parte de arriba, buscan cuartilla y tienen su formulita, ¿no? ¿Qué nos dice ahí la formulita? La formulita nos dice que es precio por peso. ¿Esta fórmula para qué es? Para obtener el precio en kilos, que es lo que necesitamos en esta columna, ¿no? Kilos. Entonces, vienen acá, porque les había dicho que el Excel es una calculadora, inician con un igual y ponen los datos, pues, ¿no? Dice precio en kilos de la cuartilla. Entonces ponen el precio. ¿Cuánto había sido el precio? 12. Dividido entre el peso. Y el peso, en este caso, de una cuartilla había sido 2,700. ¿No ve? Entonces, si ponemos 2,7, automáticamente nos da un precio. Y si reducimos los decimales, nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice que estamos teniendo el resultado de un precio que es 4,44. Ahora vamos a ver qué pasa si le ponemos 2,700. Igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente le he reducido los decimales a 2 después de la compra. ¿Qué me dice esto? Que el precio de la cuartilla efectivamente está a 12, pero 4,44 sería el precio del kilo. Entonces acá yo pondría directamente 4,44 bolivianos el precio del kilo. Entonces este mismo lo traigo acá. Recuerden que esta ficha de acá tiene que estar automatizada, entonces es 4,44. Como ya tengo mis fórmulas y las voy a estirar, porque les he dicho que solo pueden hacerlo una vez si gustan y luego la pueden estirar, ¿no? Vean, me dice que si evidentemente el kilo cuesta 4,44, 4 bolivianos con 44 centavos, los 350 gramos de papa me cuestan 1,55, ¿no? Esta es la manera en la que ustedes van a obtener los precios, en este caso de la arroba, ¿no? Y de lo que ustedes quieran obtener. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir al huevo. Del huevo es mucho más difícil y les explicaba esto a los chicos que estaban en clase. Lo ideal sería agarrar un huevo y pesarlo. Ya no sería unidad acá, pues no. Podría ser también kilos. Y si yo peso un huevo, ¿no? Ya tendría una idea de cuánto pesa y tranquilamente se puede trabajar con su peso. Es decir, me podrían decir 0,060 gramos, chef, ¿no? 0,60 gramos me pesa, en realidad pesa un solo huevo. Entonces, aquí ya podrían ustedes sacar su precio tranquilamente, ¿no? Podrían poner kilogramos, 0,60. ¿Qué pasa con esto? Es un poquito tedioso porque tendrían que pesar todo, que es lo ideal. Cuando ustedes hagan su proyecto de grado, tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, si digamos acá tenemos 0,60 gramos que nos está pidiendo para un huevo, tendríamos que sacar el precio, ¿no ve? Y para esto tendríamos que saber cuánto cuesta, por ejemplo, el maple y todo eso. Entonces es más tedioso. Este tipo de ingredientes que son unitarios, como les había dicho el tema de, qué sé yo, de la mantequilla y lo demás, pueden hacerlo de manera unitaria, pero podrían poner, por ejemplo, los datos acá, ¿no? Huevo se usan 2 unidades. Cada huevo, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto cuesta? Generalmente está entre 70 hasta un peso o más, ¿no? Entonces ustedes aquí directamente podrían poner el 0, no hay problema, ¿no? Digamos que está a 70 centavos, 0,70 centavos, listo. Entonces le aumentan un decimal para saber de qué estamos hablando. Y esto se está multiplicando por esto. Me dice que los huevitos están costando 1,40. Si fueran más automatizado va a salir más el precio, ¿no? Si fueran 3 también sería automatizado. Entonces, en este tipo de recetas no se compliquen. De lo que sabemos el precio de unidad, podemos ponerlo, ¿no? Por ejemplo, latas, envases, sachets, paquetes, bolsas de litros, ¿no? De lo que sepan, pero ustedes el precio y cuánto pesa, ¿no? Cuánto pesa también es importante. Entonces, por ejemplo, acá, huevo no nos complicamos. Unidad 3,
el precio unitario de cada unidad. Ojo a eso, ¿no? El precio unitario de cada unidad de huevo cuesta 0,70. Y así. Ahora, nos vamos al aceite, ¿no? En el tema del aceite, nos está pidiendo 200 ml y necesitamos saber el litro, ¿no? ¿Cuánto cuesta el litro de aceite? Entonces, aquí me acuerdo que hemos puesto 11 bolivianos, ¿no? Entonces, me decían, ¿no? Los chicos, entre 9 a 11 bolivianos dependiendo qué aceite que rache, ¿no? Entonces, aquí hay una memoria, como siempre, 0,70 centavos. Centavos la unidad. Es importante siempre ayudarnos con eso, ¿no? Y en este caso, el aceite, litro, ¿no? Lo tenemos, obviamente, el precio del litro. ¿Cuánto está? El precio del litro, si está a 11 bolivianos, el litro, ponemos nomás, no pasa nada, ¿no? Entonces, en este caso, en el tema del aceite, podríamos poner que el litro está a 11 bolivianos. ¿Lo ven? Vamos. Y nos está diciendo que estos 200 ml que estamos usando nos cuesta 2,20. Luego nos vamos al tomate, que ya es un tema parecido al de la papa, ¿no? El tomate, habíamos quedado en la anterior clase con algunos compañeros que entre el tomate y la cebolla tienen un precio de 12 y 12, la cuartilla. Entonces, empezamos con este mismo ejemplo acá, tanto con el tomate como con la cebolla, porque tenemos el mismo peso y casi el mismo precio. La mayoría lo había sabido comprar en cuartilla. Ahora, si tú sabes el precio del kilo, belleza, directamente lo puedes insertar, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta? Hemos quedado en 12, yo me acuerdo de ese día, sí, 12. Ahora, si alguno lo comprara, qué sé yo, en 10, porque lo conoce más, ¿no? O conoce otro mercado más barato, la cebolla, hacemos la misma fórmula, ¿no? No hay mucha complicación en esta parte. Hacemos la misma fórmula, aplicamos la misma fórmula. A ver. Entonces, estamos diciendo que la cuartilla está a 12 bolivianos. Listo. Y ahora lo que tenemos que obtener es el precio en kilos. Tenemos la misma fórmula, ¿no? Entonces, iniciamos con un igual, ponemos el precio, en este caso es 12 bolivianos, dividido entre 2.700. 2,700. Perdón. 2,700. Lo mismo. En este caso son precios parecidos, es el mismo monto. Y en el caso de la cebolla, copiamos la fórmula también, ¿no? 10 dividido entre 2,700, y en este caso nos sale menos cantidad porque el precio obviamente es menos. Entonces, estos son nuestros precios en el caso del tomate y de la cebolla, que dice que es 4,44 bolivianos el kilo, y en este caso 3,70 bolivianos también el kilo. No se olviden que las fórmulas es para obtener el precio en kilos. Entonces este 4,44 viene acá, 4,44, y acá viene el 3,70. ¿Ya? En el caso del locoto ya empezamos con otro problema, porque el locoto generalmente no lo compramos. Ahora, si alguien conoce a alguien que lo compra en cuartilla, en kilo, genial, ¿no? Pero la mayoría compra una bolsita en 5 bolivianos. Entonces la complejidad de esto sería obtener cuánto pesa esa bolsita, para darle, capaz pesa medio kilo, capaz pesa 1 kilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo está como 0,080, ¿no ve? 0,080 en el ejemplo. En este caso también en la parte de arriba lo pusimos así. Entonces, va a depender mucho de su capacidad para pesarlo. O sea, yo compraría la bolsita de 5 pesos, veo cuánto pesa y podría utilizar en gramos. Ahora si no, podría utilizar en unidad. ¿No ve? La unidad de locoto, en cuanto me la venden, digamos que la venden en 0,50 centavos, por decirles, ¿no? Entonces, como me la están vendiendo perdón, la unidad me ha pedido 1 unidad. Y el locoto me lo han vendido en 0,50.
Entonces, ¿cómo es esto? 0,50 por 1 es el precio, ¿no? No hay complicación, ¿no? Entonces, lo ideal sería determinar el peso. Ahorita yo no tengo una bolsa de locoto para pesar, pero la complejidad de esta ficha, su calificación va a depender de eso. Si ustedes pesan algo, le sacan el precio, sería ideal. Ahora, si trabajan con unidades, tampoco, pero con precios relativamente reales, ¿ya? Entonces vean, aquí tenemos locoto, un locotito cuesta 50 centavos y si digamos el chef me pidió dos, cuesta un peso. ¿No ven? Un peso. Entonces pasamos a otro ingrediente que en este caso es la sal. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque sal, pimienta, comino, orégano y diferentes condimentos especias generalmente utilizamos pizcas. En la mayoría de los casos no llegan ni al gramo, ni a un gramo. En algunos casos sí sobrepasa el gramo, 2, 3, pero nunca pasan los 5 gramos, dependiendo de la preparación, ¿no? Entonces esto, me imagino que en las recetas que les piden sus chefs también ingresa el tema de la cantidad necesaria o pizca, ¿no? O a gusto. Entonces, esto va a ser un margen de error, que justamente lo vamos a ver abajo, y no hay problema si ustedes le ponen cantidad necesaria. Pero, como pueden ver, a mí en costo total me está saliendo un valor 0. Ya le pongo 0 acá y 0 acá, para no tener problemas. Ya, 0 y 0. No van a poner cantidad necesaria porque si ponen eso, les va a salir error como a mí, ¿no? Si ponen cantidad necesaria acá, puede que les salga. Entonces ustedes simplemente en costo proveedor 0. En cantidad me han pedido cantidad necesaria. Y aquí obviamente también podría ir cantidad necesaria. Listo, no nos complicamos. Y por último la cerveza, ¿no? Me piden 200 ml y el litro de cerveza había estado a 12 bolivianos. Entonces hay que sacar el precio, ¿no? ¿Cuánto estoy utilizando? 200 ml. Entonces me vengo acá y determino que ¿cuánto estaba? Era una lata, ¿no? El litro está, ¿cuánto? 12 bolivianos. Ahora, si ustedes conocen otra cerveza más barata, pueden utilizarla, no hay ningún problema. Y la fórmula llegaría a ser la misma, ¿no? 12 bolivianos dividido entre 1000. Si es que no estoy mal. 0,02, si no me equivoco acá. No, me equivoqué. Cerveza 2,4. Hemos dicho que el litro cuesta 12 bolivianos. ¿Lo ven? Y necesitamos, en este caso, el precio de los 200. Directamente acá en vano voy a hacer la fórmula, ¿no? Ponemos 12 y nos sale 2,40. En este caso sabemos el precio del litro. Entonces tenemos cerveza que estos 200 ml que yo estoy utilizando me cuestan 2,40. Todo esto da sumado un total, reducimos decimales acá, y me dice que mi costo, en este caso, total de la receta es 30 pesos. Es decir, toda la receta que me ha pedido el chef o la chef me cuesta 30,01. 30 bolivianos en sí, ¿no? 30 bolivianos. Ahora, aquí ya empieza lo un poquito más mareador. No es complicado. Aquí están los ejemplos y de dónde sale todo. Pero quiero que entiendan una cosa. Empezamos. La receta en total me cuesta 30 bolivianos. Todo lo que me han pedido. Generalmente sus docentes les dan una cantidad de packs para cuántos es. ¿A qué me refiero? Si digamos aquí les ponen esta receta de galletas es para 10 packs. Esta receta de tortas es para 12 personas. Esta receta de pasta es para tantas personas. Entonces pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser las que sean, pero tienen que poner acá, ¿ya? Esa cantidad. En este caso, de ejemplo, está para 2 platos de presentación, ¿ya? Eso es el PAX. Entonces, si vemos la parte de abajo de esta tabla, ya nos dice que hay que sacar el costo unitario. ¿Y este costo unitario de dónde sale? Si ya hacen clic en esto, vean, ¿qué nos dice? Y en la parte izquierda, que está de un color medio
muy clarito y se los voy a pintar de un color rojo para que lo vean. ¿Ya? Dice que el costo unitario sale del costo final dividido entre la cantidad de packs. Es decir, el costo final está acá, que es 30,01, dividido entre la cantidad de packs que está en la parte de arriba. Entonces, en su fórmula, yo lo voy a borrar, vamos a hacer de cuenta que no tenemos nada acá, ¿ya? ¿Vean? No tenemos nada. Está en cero, ¿ya? Entonces, este costo unitario sale del costo final dividido entre la cantidad de packs. El costo final, fórmula, seleccionan esta casilla, ¿no ve? Dividido entre la cantidad de packs. Signo de división y selecciono la cantidad de packs. No le van a poner 2 porque esta ficha tiene que estar automatizada. ¿Qué pasa? Inserto y me dice que el costo unitario de cada packs había sido 15 bolivianos, exactamente la mitad. ¿Y qué pasará si, por ejemplo, me dicen, no, nos hemos equivocado, era para 3? Como está automatizado, todo va a cambiar automáticamente. Había costado cada plato 10 pesos. O si había sido para 8 platos, qué raro, ¿no? Entonces cada unidad, ¿no ve?, de pique me cuesta 3,75 centavos. Para el ejemplo, se queda en 2, pero quiero que entiendan que está automatizada la ficha con fórmula, seleccionando las cuadrículas, ¿no? Listo. Pasamos al margen de error. El margen de error lo voy a borrar igual para que ustedes vean de dónde sale, ¿ya? Y dice que siempre va a ser el 5%. ¿A qué se refiere con este 5%? Hay ingredientes a veces que no se pueden cuantificar, como les decía, el tema de la sal, ¿no? El tema de la sal, el tema de la pimienta, comino, que a veces es muy poco el peso que se utiliza. Entonces, cosas como, como el gas, ¿no? Cosas que no se pueden cuantificar, generalmente entran en este margen de error. Y siempre va a ser el 5% en este caso. Pero ¿de dónde sale el 5%? El 5% tiene que ser del costo unitario. ¿Ya? Es decir, vienen acá y hacen una fórmula de regla de 3, ¿no ve? Que va a ser 15, o en este caso la cuadrícula de costo unitario, importante, por 5, dividido entre 100. Esa es una regla de 3. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el 5% del costo unitario había sido 0,75 centavos. Obviamente, si mi precio variaría, sería más. ¿A qué me refiero con eso? Si me hubieran pedido más carne, en vez de 350 gramos, me hubieran pedido 500 gramos, sube el costo unitario y el margen de error crece, ¿no? Entonces, por eso está todo automatizado. Retrocedemos y repetimos que el margen de error de 5% sale, ¿no ve?, del costo unitario. Entonces, hace una regla de 3. La casilla de costo unitario por 5 dividido entre 100. Ahora, si tienen dudas, lo hacen a mano, ¿no? Pero esta casilla tiene que estar automatizada, ¿ya? Nos vamos a la primera suma. En la primera suma, súper fácil. ¿Qué había sido? Costo unitario más margen de error. Es decir, estos dos dan sumado esto. Borramos lo que yo ya tengo hecho y le leemos de nuevo. La primera suma había sido costo unitario más margen de error. Entonces, esto, casilla de costo unitario más casilla de margen de error. ¿Ya? Y listo. Tenemos que la primera suma es un 15,75, 15 bolivianos con 75 centavos. Hasta ahí estamos un poquito ordenados, espero, ¿ya? Y luego tenemos el factor multiplicador. Y aquí empieza la explicación de dónde sale este factor multiplicador, ¿ya? El factor multiplicador, como dice acá, sale de un número 100 dividido por la materia prima. Esto lo van a ver en una materia que se llama emprendimiento productivo, posiblemente productos, que es más amplio el tema. Pero ¿a qué me refiero con esto? Van a tener ustedes en esas materias lo que va a ser la estructura de ventas, costos y utilidad de un restaurante. Y aquí está bien claro. Si ustedes ven, nos dice que para alimentos y bebidas, que es para el tema de restaurantes, se manejan en promedio sobre 100% el 35%.
en el gasto de alimentos y bebidas. En este momento estamos haciendo una ficha de alimentos. Entonces, se hace un análisis del restaurante, en el cual nosotros tenemos que decidir si la ficha que estamos elaborando o es para un restaurante bajo, popular, un restaurante de lujo o un medio, un restaurante promedio. Pero en palabras claras, ¿qué quiere decir? Generalmente los restaurantes o cualquier persona que venda comida tiene que pagar primero insumos, luego gastos variables que pueden ser gastos fijos, generalmente son alquileres, sueldos, etcétera. Y luego está dónde está la ganancia, ¿no? Entonces estos tres puntos más o menos se toman en cuenta, ¿ya? Y generalmente si un pique te cuesta 10 pesos, te lo venden por lo menos en un precio triplicado, ¿no? Te lo venden por lo menos en un precio triplicado y obtienen un total de 30 bolivianos. Con los 30 bolivianos está recuperando el inversión de sus insumos, sus alquileres y sueldos y está teniendo una ganancia. Por eso cuando vamos a comer un pique al restaurante, protestamos, ¿no? En algunos casos, pucha, ¿cómo un pique me va a costar 180 bolivianos? Si yo puedo hacerme con 50 pesos un mejor pique. Porque no estamos consumiendo un plato de comida, estamos consumiendo y estamos pagando por la atención, el trabajo del mesero, el trabajo de cocina, el alquiler del lugar, los sueldos, etcétera, ¿no? Entonces estamos pagando por un estatus social en el cual no estamos cocinando, pero sí estamos siendo atendidos, estamos bajo un techo que paga alquiler, etcétera. Esto llega a ser más o menos lo que es el factor multiplicador, ¿ya? Que en el caso de la carrera siempre va a ser 2.86, pero si se fijan nos dice que el factor multiplicador es 100 dividido por la materia prima. El porcentaje de materia prima es 35, determinado para nosotros, porque estamos dirigiéndolo a un restaurante de carácter medio. Entonces siempre lo van a poner 35. ¿Ya? Si su materia posterior, que va a ser emprendimiento o en este caso la de costos, les pueden decir que sea variable, pueden que les diga, ponle 22% o 45%. ¿A qué me refiero? Va a crecer el margen. Es decir, si yo pongo acá 45, vean, el precio sube, el precio de venta sube, está a 40 pesos, ¿no? Pero si digamos se mantendría en 35, el precio de venta en este caso también va a subir, ¿no? Entonces, para no complicarnos, va a ser siempre 35, ¿ya? Siempre va a ser 35 en este caso, siempre va a ser 35, porque como en la imagen, y me acabo de complicar yo solito, 22%, ¿no? Es para un restaurante en este caso de lujo, 35% para un restaurante medio y 45% para un restaurante popular. Entonces veremos qué pasa, ¿no? Con un 45% acá, ¿no ve? Disminuye el precio, vean, disminuye. Es decir que tengo menos margen de ganancia. Es porque quiero llamar más la atención de gente con menos cantidad de ingresos. Si es medio y es 35, el precio incrementa a 52 bolivianos. Pero ¿qué pasa si mi restaurante es de lujo y pongo 22%? Es mucho más el margen que yo gano, ¿no ve? Entonces, siempre va a ser 35 y este es su factor multiplicador. Siempre tendría que ser 2,86. ¿Lo pueden automatizar? Sí, automatícenlo, por si es que alguna vez les hacen cambiar este margen de materia prima. ¿Ya? Y aquí dice cómo se saca, ¿no? Que es 100 dividido entre el porcentaje de materia prima, que siempre va a ser 35 en el caso de informática. Y en la mayoría de sus materias también. Entonces 2,86 es mi factor multiplicador, que sería como esto, es casi como multiplicarlo por 3, ¿vean? Es decir, que mi precio multiplicado por 3 me da 30 pesos, ¿no ve? Y aquí es casi 3, ¿vean? Es 2,86. ¿Qué quiere decir esto? Que mi precio antes de impuesto tiene que ser primera suma por factor multiplicador. Es decir, para yo recuperar insumos, alquileres y tener una ganancia, tengo que multiplicar mi primera suma por el factor multiplicador. Entonces borro fórmula, inserto fórmula y me dice que es la primera suma por factor multiplicador. Inserto y me sale 45 bolivianos. Es decir,
que mi costo unitario de cada pique efectivamente era 15, pero ahora para yo tener un margen de ganancia, pagar insumos, pagar alquileres, este pique ya me cuesta 45 bolivianos. Eso es en lo que yo debería pensar vender si quiero recuperar mis insumos, si quiero pagar mis alquileres y sueldos de mis chefs y tener una ganancia líquida, ¿no? Y por último tenemos los impuestos, ¿no ve? El 13%, que en este caso va a ser el IT y el IVA de 3%, ¿no ve? Tenemos 16%, que siempre les van a pedir eso para que tengan ustedes sus costos. Ahora, esto es en el caso de que extiendan factura, ¿no? Factura. Ahora, si no tienen factura, podrían vender en este precio antes de impuesto, en 45 pesos, y ya con eso recuperan todo. Pero, ¿qué pasa si facturan y venden en esto? Están perdiendo plata, ¿no? Entonces, si en el caso de que tengan que pagar impuestos, ¿de dónde salen los impuestos? 16% dividido entre el precio antes de impuesto, ¿no? Perdón, no dividido. Es el 16% de estos 45 bolivianos. Regla de 3. Lo borramos, ¿no? Borramos para que vean. Entonces hago una fórmula general donde voy a poner que cada cuadrícula de precio antes de impuesto, ¿no ve? Tengo que decir que en la cuadrícula por 16 dividido entre 100. Esa es la regla de 3. Y me está diciendo que el 16% de 45 bolivianos había sido 7,20. 7 bolivianos. Y por último, el precio antes de impuesto más el precio del impuesto. Es decir, estos dos sumados me dan en total, y hago la fórmula de nuevo para que esté automatizado todo. Seleccionando esto más esto. Listo. Y listo, se terminó. ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Mi costo final de mi receta en gasto de insumos había costado 30. Mi costo unitario había sido 15 bolivianos porque está dividido entre dos packs. Esto es para dos packs. Entonces cada plato me cuesta 15 pesos. El margen de error de estos 15 pesos había sido 0,75. Sal, pimienta, comino, especias, condimentos, ¿no? Que no puedo cuantificar. Y la primera suma es la suma de estos dos. 15 bolivianos con 75 centavos. Esto para tener una ganancia, para pagar mis insumos y alquileres, sueldos y demás variables, lo multiplico por 2,86, ¿no? Que siempre va a ser 2,86, casi el triple, ¿no? Y con esto, que es mi precio antes de impuesto, estoy vendiendo mi pique que costaba 15 pesos en 45 para ganar mi alquiler, para pagar mis insumos y tener mi ganancia. A esto le estoy sacando un 16% por si es que me pidieran factura, es decir que el 16% de 45 había sido 7. Y el precio de venta final al mercado, con factura, con margen de error, con factor multiplicador, con mi ganancia, con todo, sería 52 bolivianos. ¿A qué me refiero con que esto tiene que estar automatizado? Puede que a mí en algún momento me dijeran, ¿sabes qué? Tu pique tiene muy poca carne, aumentale a 500 gramos. Aumento y todo varió. El precio del costo final subió a 36, el costo unitario subió a 18, mi margen de error subió a 0,91, la primera suma subió a tanto, el precio antes de impuestos subió a 54 y el precio de venta final subió a 63. Lo mismo si es que me dicen, no, chorizo también aumentale. Si te han dicho que era 0, ahora quiero 0,300 gramos. Entonces todo va a ir subiendo automáticamente. ¿Ven? ¿No ven? La papa, muy poca papa, yo quiero que le pongas más. Quiero que le pongas unos 800 gramos de papa y todo va a ir subiendo. Quiero que aumentes la cantidad de huevo. Quiero que aumentes la cantidad de aceite porque es muy poco aceite. Entonces, todo eso va a ir automatizando y se va a ir corrigiendo solo. En este caso, ¿qué les estoy queriendo decir? Que solo van a sufrir una vez con la ficha. Agarran la ficha, la copian y la van a ir pegando constantemente. O sea, una sola ficha va a tener un problema de hacer la automatización y luego simplemente la van a reutilizar, ¿no? Si aquí por algún motivo les han cambiado la receta, cambian el nombre, cambia la cantidad de packs, el margen de materia prima se mantiene, cambian los ingredientes, borran el contenido, aquí también pueden borrar el contenido,
bolsas y queda en blanco la lima, ¿no? Entonces cuando ustedes empiecen a poner nuevos ingredientes, ¿no? Que quizás van a ser silpancho, tal vez van a ser otros ingredientes, van rellenando. Pero todo va a tener, ya va a estar automatizado. ¿A qué me refiero? Si digamos van a ser, ¿qué he hecho últimamente? Digamos van a hacer pollo a la brasa, ¿no? Si digamos van a hacer un pollo a la brasa. Y aquí en el pollo a la brasa van a utilizar un pollo, ¿no? Y la unidad, 1 o 2. La cantidad, perdón, o kilo, ¿no? Qué sé yo, un kilo de pollo. Y la cantidad que sean 3 kilos. El costo proveedor, en este caso, el kilo de pollo creo que está entre 15 a 17 hasta 18 bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, 18. Y aquí casualmente no me está saliendo mi formulita. Ya, lo voy a estirar. Si es que no me ha salido es por algo. Ya, entonces eso está por esto. ¿No? Y le reducen en este caso los decimales. Aquí también. Creo que es redondeado. Y listo. Vean, ya sale el precio. Ya sale el costo unitario. Ya sale el margen de error. La primera suma, todo. Y así. ¿No ven? Eso es lo interesante de trabajar este tipo de fichas en Excel. Van a sufrir una sola vez y ya la pueden repetir constantemente. Pero hay que tener en cuenta estas fórmulas y más o menos esta idea de ayudarse para entenderlo primero, ¿no? Convirtiendo los precios de cuartillas, de arrobas, de kilos, de litros, de libras, ¿no? Y también teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden trabajar en unidad, ¿no? Se pueden trabajar, por ejemplo, mantequillas, ¿no? Si digamos yo usara mantequilla, que obviamente no entra en un pique, ¿ya? Y podría poner que gramos, ya sé el precio, ojo, ¿no? Ya sé que, perdón, en kilos, ya sé que 200 gramos de mantequilla cuesta 10 bolivianos o 12 bolivianos, dependiendo, ¿no? La mantequilla PIL donde la compran, ya sé que es 200 gramos. Entonces aquí me pongo PIL por si acaso, porque algunos se confunden con la margarina. Entonces dice que estos 200 cuesta 10 bolivianos, ¿no? O 12 bolivianos. Entonces ya sé que cuesta eso. Entonces en este caso, vean cuál es el problema. Que estoy poniendo que yo sé que el kilo cuesta 12 bolivianos. Está mal, pues, ¿no? ¿Ve? Entonces está mal. Lo que yo tendría que hacer es la unidad, ¿no ve? Una mantequilla PIL de 200 gramos, que incluso podría poner acá, ¿no ve? Solo me han pedido una. Entonces, ahí está, 12 pesos. Una mantequilla, si me han pedido una sola. Pero ¿qué pasa si no? Tendría que yo sacar precios, ¿no? Si 200 gramos, a ver, vamos a poner una calculadora ahí, ¿no? Si 200 gramos pesan, en este caso, 12 por 5, fácil, ¿no ve? Me dice que 60 pesos. Entonces, el kilo de mantequilla PIL costaría, pues, 60 pesos. Pero, si me están pidiendo solo 0,200 gramos, ya sé que cuesta 12 pesos. Vean, ese es el análisis que tienen que hacer, ¿no? Ya sabiendo el precio, yo he podido determinar cuánto pesa el kilo, que cuesta 60, y cuánto yo necesito solo 100. Si solo estoy usando 0,200, ahora si estoy usando 0,030, digamos, imagínense, solo 30 gramitos, ¿cuánto había costado? 1,8. Es decir, un boliviano con 80 centavos cuesta esta mantequilla PIL, 0,030 gramos, casi una cucharita. Bueno, yo sé que está un poquito complicado, yo sé que está un poquito difícil. Va a ser más fácil si ustedes van practicándolo. Ya tenemos que hacer dos fichas de esta. Una ficha que es esta que ven acá. Y luego les voy a pedir un recetario. Vayan viendo cuál quieren hacer, si de técnicas o de repostería. Entonces les voy a pedir 10 automatizadas, con costos reales, costos terminados. Yo creo que repostería y técnicas, más, no hay más, ¿no?, que puedan realizar. La primera práctica, como muchos ya estaban queriendo entregarla, solo es esta fichita, esta de acá. Obviamente esto es ayuda para ustedes, ayuda a memoria, ¿no?, para ver más o menos cómo se realiza, para qué sirve, de dónde sale, todo. Pero solo es esta fichita de Excel, ¿ya? Esto yo lo creo esta tarde en el Moodle y ya pueden empezar a enviar. Obviamente desde el miércoles 25 la van a tener hasta el miércoles 1 de junio.
la va a poder enviar. ¿Ya? Bueno chicos, muchas gracias. Espero que les sirva el video. Estoy atento a cualquier consulta en clases. Hasta luego.